Buen día, buena tarde, buena noche para todos los que se encuentran presentes frente a sus dispositivos. Para nosotros es un placer dar apertura a nuestro 11º Simposio Internacional en Calidad y Seguridad del Paciente, Seguridad, una acción vital, de la Clínica Imbanaco, Grupo Quirosalud. Serán 2 días de exposiciones donde tendremos a conectados conferencistas, muchos de ellos, todos ellos reconocidos a nivel mundial. El doctor Peter Lavgan, director saliente de ISCUA, el doctor David Bates y la doctora Sonail Desai y el doctor Stephen Mutin. Sean todos bienvenidos. En la parte de abajo de sus pantallas ven el icono de interpretación para quienes quieran escuchar las conferencias de los doctores en el día de hoy, que son en inglés, escucharlas en español. Sean todos bienvenidos de nuevo y de nuevo muchas gracias por estar aquí presentes. Bueno, hello everyone. I'm Peter entonces, Lachman. hola a todos. Yo soy el doctor Peter Lachman y yo voy a estar hablando con ustedes. Trabajo en la sociedad de BISQUAD, en Sociedad Internacional en cuanto al cuidado de la salud. Para mí es un gran honor el estar aquí con ustedes para esta conferencia. Estoy muy complacido de poder participar. Veo que hay mucha gente ya asistiendo a esta conferencia. Me parece interesante el hecho de que venga tanta gente a oír lo que queremos decirles. Nosotros realmente íbamos a estar presentes en Cali el año anterior y por supuesto también este año, pero desafortunadamente debido a la pandemia no hemos podido viajar. Tenemos este problema de no poder viajar como quisiéramos y ahora nos toca hacer estas reuniones de manera virtual. Entonces, les agradezco a todos y también le doy mis condolencias a las personas que han sufrido por la pandemia. Yo estoy aquí en cuarentena en Irlanda y ya estamos empezando a bajar un poquito la cantidad de casos presentes, aun cuando todavía hay mucho que hacer. Ahora, en realidad, invertiré mis próximos 20 minutos hablando con ustedes acerca de lo que tiene que ver con la seguridad para los pacientes, lo cual es un tema muy importante, sobre todo en estos momentos que tenemos de pandemia. Y al final tendremos una ronda de preguntas y respuestas en relación con este tema. Esto es algo que Adolfo y mi persona hemos estado hablando de manera previa y por eso es que creo que es muy importante tocar este tema y tener en cuenta exactamente lo que necesitamos tener, lo que necesitamos hacer hacia el futuro para la seguridad de los pacientes. Ahora, para mostrarles a ustedes en esta diapositiva, ISCUA es una asociación internacional que tiene miembros de todo el mundo. Somos más o menos más de 1,000 miembros de diferentes organizaciones de la salud y la idea es inspirarlos y dar conocimiento y cambios en cuanto a la calidad y la seguridad para los pacientes a nivel mundial. Y lo hacemos dando conocimiento, tenemos programas y conferencias y también tratamos de crear redes como las que hacemos el día de hoy y también le damos a las personas la voz para que puedan hablar. Ahora, lo que voy a hablar en este momento tiene que ver más que todo con el impacto que hemos tenido durante los últimos 15 meses de lo que tiene que ver con la pandemia del COVID y cómo ha sido una llamada de atención para todos. Ahora, este es el momento del cambio. Y las personas entonces por lo general piensan en volver hacia atrás a pensar en la normalidad anterior. Y cuando pensamos en la normalidad anterior, pienso en este atardecer tan hermoso que tenemos en Cartagena. La última vez que fui a Colombia, tomé esta foto en Cartagena en un atardecer espectacular. Eso fue hace como 2 años más o menos. Y me parece que fue hace mucho tiempo, pero de todas maneras, esta es una atardecer de Cartagena, como dije antes. Y en realidad es fácil para nosotros pensar que la normalidad anterior era la más fuerte, pero sin embargo la normalidad anterior no era tan fantástica tampoco, porque muchas cosas como estas pasaban, muchas tormentas. ¿Y por qué lo digo? Porque resulta que hemos tenido daños en los pacientes donde se puede compartir muchas situaciones donde hemos visto pacientes que han sufrido y también hemos tenido personas que cuidan los pacientes que no son tan amigables y que aparte de eso,
Bueno, voy a tratar de ver qué está pasando con mi pantalla, pero bueno, lo que estamos pensando ahora o lo que estamos pasando ahora con el COVID es las diferentes situaciones de mortalidad, ya que la mortalidad ha estado muy elevada, más de lo normal. Entonces, no hemos prestado mucha atención a lo que tiene que ver con la seguridad de los trabajadores de la salud y hemos hecho mucho trabajo en ese sentido y posiblemente podemos hablar del tema, pero lo que tiene que ver con la seguridad de los trabajadores, de los cuidadores de los pacientes, no fue una prioridad y por supuesto ellos han sufrido mucho durante la pandemia. Hemos tenido muchas diferencias en cuanto a la calidad de nuestro cuidado de los pacientes. Algunos pacientes han tenido un cuidado excelente, otros no lo han tenido así. Entonces hemos visto que hay ineficiencias de recursos y lo que COVID de verdad ha mostrado y ha determinado para nosotros tiene que ver con que han habido inequidades estructurales y determinantes sociales en cuanto a la salud, los cuales también son muy importantes. Y esto se muestra con los resultados que veremos más adelante, donde estos son los temas que vamos a tener que abordar hacia futuro. Porque en términos de lo que tiene que ver con la seguridad de los pacientes, las inequidades de las estructuras en realidad juegan un papel muy importante. Ahora, entonces, ¿por qué nos sorprenden estos resultados en cuanto a la falta de preparación que hemos tenido? ¿Y por qué esto viene siendo tan complejo? Pero hemos tenido tantas dificultades en la implementación. Sabemos entonces qué hay que hacer, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué es tan difícil y tan complejo? Ahora, en cuanto a la manera de pensar, estamos viendo que el problema es mucho más profundo, ¿cierto? Y bien sea que a pesar del hecho de que conocemos acerca de las intervenciones técnicas que tenemos que llevar a cabo, de qué And manera manejamos hacerlas y cómo podemos entregar un cuidado con respeto. Y eso es lo que quiero hablar durante mi charla. Una de las temas importantes tiene que ver con que la solución no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que sentarnos y pensar en cuanto a cómo hemos creado este tipo de entrega del cuidado de la salud y si en realidad no es el modelo adecuado y si no lo estamos entregando de manera adecuada. Ahora, necesitamos pensar entonces un poquito diferente. Mientras que esto pasa, hemos tenido casos exitosos, sí, pero aún tenemos que lograr la seguridad de nuestros pacientes. Hemos hecho muchos intentos al final, sobre todo del siglo, cuando esto comenzó en lo que tiene que ver con la ruta del cuidado de los pacientes y seguridad de los pacientes. Y quiero these mostrarles cosas que tuvimos hace 2 años, estos 3 informes que estaban comparando diferentes temas, pero lo que tenía que ver con países de ingreso elevado, ingreso medio, ingreso bajo, donde la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, las academias nacionales produjeron este tipo de reportes y muchos de ustedes posiblemente los han leído y han revisado esos reportes, pero lo que esos reportes dicen es lo siguiente, que hubo alrededor de 8 millones de muertes por un cuidado de la salud inadecuado. Y por supuesto, esto es una subestimación porque no revisaron todas las circunstancias y por supuesto, esta cifra posiblemente es superior y aumentó el año anterior. Ahora, no quiero que olviden estos informes, ya que son muy valiosos y surgen muchas recomendaciones después de los reportes y aquí las resumo en esta diapositiva. Ahora, lo que tiene que ver con salud, cuidado de la salud universal, pensamiento crítico, medidas, nuevas tecnologías, etcétera. Es muy importante que estas recomendaciones surgen en cuanto a lo que se tiene que hacer y surgieron antes de que llegara la pandemia. Y por supuesto, ahora hay muchas nuevas tecnologías que estamos utilizando y a veces hay personas que estaban resistiéndose a implementar temas tales como la telemedicina, pero ahora lo hemos estado haciendo debido a la pandemia. Ahora, esto es una de las situaciones que surgieron con el COVID que hemos podido gestionar. Y en estas áreas que estamos mencionando acá en las recomendaciones, estamos revisando a lo que tiene que ver con los aliados de los centros y cómo manejamos estos centros de salud. Ahora, aquí tenemos estos otros 3 diferentes artículos mencionados. Uno proviene del grupo de la Mission Need Foundation, donde hacen informes acerca de los progresos llevados a cabo en cuidado del paciente y están evaluando el progreso también después de el 2020 y este libro también fue publicado después de estos 2 artículos y básicamente dicen que hemos hecho mucho, pero aún falta, aún no tenemos la seguridad que queremos, no sabemos qué hacer. A veces
Por supuesto, esas son las 5 recomendaciones del Gandhi Paper en cuanto a educar a las generaciones futuras y a las actuales que trabajan con los pacientes y con la seguridad de los pacientes y la integración del cuidado, que es el rediseño del cuidado que a veces está en silos, también revisar la psicología y la seguridad física de los pacientes y la de los trabajadores de la salud. Esto es esencial porque hemos visto que se han llevado a cabo tareas con los cuidadores de la salud durante la pandemia y como parte de las asociaciones de pacientes con producción y la transparencia. Esas son las recomendaciones que surgieron. Entonces, al final de los 2 últimos años también hubo otro conjunto de recomendaciones que surgieron de los Estados Unidos y creo que vale la pena mencionarlas. Aquí tenemos el Plan Nacional. También hay muy cosas interesantes en este documento que ustedes pueden adaptar para ustedes mismos y hacerlas más en contexto, pero surgieron de una manera muy similar a las recomendaciones mencionadas anteriormente. Ahora, la importancia de la cultura y el liderazgo y una buena gobernanza involucrando al paciente, a su familia, la seguridad de la fuerza de trabajo, dice exactamente lo que se dijo antes de la pandemia. Hay que revisar la seguridad de la fuerza de trabajo y desarrollar un sistema de aprendizaje y una de las situaciones de la pandemia ha sido los aprendizajes tan rápidos que se han tenido en cuanto a lo que tiene que ver con los cuidadores de la salud y también el peligro de no saber exactamente cuál es la buena evidencia y la mala evidencia. Y estamos aprendiendo cómo aprender de manera más rápida que antes. Ahora, si ustedes ponen esto en un contexto, podemos comenzar a revisar algunas de las teorías que quisiéramos utilizar con la seguridad de los pacientes y voy a mostrarles a ustedes dos que posiblemente mencionarán más adelante. La primera tiene que ver con Custer y Curry y su equipo que llevó a cabo un modelo tomando el abordaje de sistémico. Uno de los problemas que tenemos con los cuidados de la salud es que hemos incluido los factores humanos como uno de los ingredientes claves de lo que hacemos. Y esto tiene que ser algo que sea centralizado en lo que hagamos, basado en el concepto de sistemas y procesos, resultados. Entonces, usted tiene que saber exactamente en cómo examinar su sistema de trabajo, que viene siendo su organización, su ambiente, la gente, la tecnología y las tareas. Ahora, pienso que si usted aplica este concepto diariamente, pueden hacer la diferencia, porque claro, cuando usted entiende el sistema de trabajo, entonces puede tener un entendimiento de los procesos que llevan a los resultados deseados y no deseados que pueden llevar al trabajo, al sistema del trabajo. Entonces, aquí es donde tenemos este modelo de 6 piezas que nos da una manera muy fácil de entender exactamente el marco de los factores humanos para los equipos clínicos, los cuales son esenciales para nosotros, para que los adoptemos hacia futuro. Ahora, y luego hemos oído hablar acerca de la confiabilidad. ¿Qué tan importante es tener una alta confiabilidad? Y esto proviene nuevamente de Weekend Sapling. Aquí tenemos los 3 elementos de la alta confiabilidad y en rojo vemos la importancia de las operaciones sensibles y los compromisos hacia la resiliencia y a las diferencias hacia la experiencia. Estos 5 elementos de la alta confiabilidad han demostrado entonces que trabajan y hacen la diferencia. Y eso es muy importante hacia el futuro. Entonces, el factor humano o la teoría del factor humano y la teoría de la alta realidad pueden funcionar de manera conjunta. Sin embargo, yo he puesto a las áreas claves que creo que necesitamos utilizar en rojo. ¿Cómo podemos prepararnos en la línea de trabajo? Y aquí voy a concentrarme al resto de mi charla. Ahora, necesitamos abordar lo que llamo los temas centrales, los cuales son para que las personas estén seguras, necesitan sentirse seguras, necesitamos de verdad tener en cuenta exactamente lo que estamos haciendo para asegurarnos que la mesa de trabajo se debe hacer y también estamos hacerlo. Ahora, estaba pensando en que algunos de los temas que he aprendido durante los años, esto proviene de un artículo de Richard Berger de la Universidad de Harvard que escribe acerca de los 4 hábitos de cómo llevar a cabo este tipo de tareas. Y bueno, cuando revisamos estos temas, esto proviene de las... and I put preparedness of having the infrastructure and management, quality management,
Tenemos lo que se llama la gestión del trabajo, las medidas, el control y el aprendizaje y la mejora. Ahora, yo creo entonces que estas 4 hábitos son lo que queremos lograr y aspirar mientras que creamos unos sistemas seguros. Tenemos que planear, tenemos que entonces tener una buena gestión de la seguridad y luego después medidas las cuales son muy esenciales. Ahora, si revisamos este tema y cómo vamos a mejorar estos temas, creo que los 2 hábitos que tienen que adicionarse, entonces se ven en nuestra experiencia llevada a cabo durante los últimos meses. Ahora, la primera tiene que ver con el hábito de la amabilidad. Y es bastante interesante ver entonces que ese concepto de amabilidad, del cual ya lleva por años, entonces se está poniendo sobre la mesa en este momento, mientras estamos tratando de abordar los insumos de la pandemia. Ahora, esto para mí viene siendo el hábito número 5 que tenemos en la agenda para poder tener seguridad y tener un cuidado de calidad. Y el hábito número 6 es el hábito que se llama respeto. Ahora, esto permite entonces que demos respeto y que también recibamos respeto. Ahora, yo he estado en el negocio de la salud durante mucho tiempo, casi durante toda mi carrera, y me parece que cuando pienso entonces en nuestros sistemas de salud, hemos tenido muchos ejemplos de falta de respeto, ¿cierto? Entonces, lo que tiene que ver con el cuidado primario, secundario, etcétera, todos estos temas, vemos las mismas preguntas hechas en tanto cuidado primario como secundario. Hay muchas jerarquías de respeto y tenemos que llegar al respeto del paciente y a veces no respetamos a las familias. Ese concepto de respeto es algo que es difícil de abordar, pero es algo que tenemos que revisar con cuidado. Ahora, el respeto y la amabilidad son esenciales. Ahora, ¿de qué manera lo hacemos? Entonces, necesitamos avanzar hacia el futuro para poder revisar la energía de la mejora. Y si revisamos el trabajo de Helen Bevel en Inglaterra, ella trajo estas ideas a la mesa, las cuales son bastante interesantes. Necesitamos conectar la imaginación de nuestro personal para que se involucren y para que imaginen, quiere decir que usted va más allá de lo que ya tiene. Entonces, para poder ser seguros, tenemos que imaginarnos más allá de lo que tenemos. Y luego esto abre una buena manera de participación, de mantener a las personas unidas y moviéndose hacia nuevas soluciones en vez de ir atrás a las anteriores. Ahora, también tenemos que tener en cuenta la movilización o la teoría de la movilización y de los movimientos sociales, porque el cambio climático tiene una movilidad social tan amplia en cuanto a la seguridad del paciente no la tiene. Vamos a aprender de ellos para poder llevar a la acción. Entonces, como todos sabemos, este año va a ser el lanzamiento de la década de la seguridad del paciente y la OMS va a llevar a cabo una actividad donde la OMS, por supuesto, tendrá lo que se llaman acciones para la seguridad del paciente y cree que eso viene siendo un llamado a la acción, ¿cierto? Para todos, para que hagamos la diferencia y para hacerlo, entonces tenemos que ir más allá de la parte técnica y sabemos que lo que se debe hacer, pero hay que buscar la manera de que la gente lo haga. Entonces, como estaba pensando cuando estaba pensando en dar esta charla, pensé en el doctor Edward Stemming, quien es el fundador de muchas de esas teorías en cuanto a las mejoras de calidad. Y yo estaba revisando esos 14 principios porque en realidad cuando usted revisa los principios que él tenía o manejaba, nos ayuda a definir exactamente lo que tenemos que hacer mientras que creamos estos nuevos sistemas. Ahora, tenemos que tener la constancia del propósito. Posiblemente más adelante Steve hablará de este tema, de la constancia del propósito que se tuvo en Cincinnati. Tenemos que adoptar una nueva forma de pensar, una nueva forma de gestionar, una nueva forma de gestionar la seguridad de nuestros pacientes, hacer las cosas un poco diferente. Tenemos que entender también que la inspección no es exactamente lo que se debe hacer hacia futuro. Tenemos que ir más allá de la inspección y tenemos que pensar en este tema que tiene que ver de un proveedor único. Y esto viene siendo en los diferentes hospitales donde hay tipos de equipos, ventiladores,
etcétera, y tenemos que unificar y estandarizar lo que hacemos. Tenemos que hacer mejoras de manera constante y capacitar a la gente. Cuando yo reviso este tipo de principios son patéticos. El otro tiene que ver con el liderazgo. Con el buen liderazgo hacemos la diferencia y podemos asegurar que la gente sea tratada de tal manera que no vayamos a tener temor y echemos culpa, sino más bien creamos sobre su orgullo. Y entonces la siguiente tiene que ver con romper los hilos. Y esto es muy importante, ya que como podemos ver acá, en lo que tiene que ver con la seguridad del paciente, se dice que tenemos que integrar lo que tiene que ver con el romper silos y eliminar los eslogans. Great. Los eslogans como por ejemplo, daño cero es fantástico, sí, pero en realidad no nos lleva a ningún lado a no ser que empoderemos a las personas para que hagan el cambio y eliminemos las diferentes barreras y les demos el orgullo de su trabajo. Esto requiere educación. Entonces yo pienso entonces que estos 14 principios escritos por el doctor Deming son muy importantes para el futuro en cuanto a cómo trabajar en el cuidado de la salud para trabajar con seguridad. Todo esto significa que tenemos que trabajar juntos para transformarnos y eso tiene que ver con el desafío que tenemos hacia el futuro. Ahora, si revisamos lo que está pasando en este momento y traduciendo dichos 14 principios, entonces Helen Bevan del Reino Unido y Goran Herrex de Long Shipping están trabajando en una serie de planes en su BMJ para poder responder 7 puntos o reglas simples para los líderes. Entonces, yo puse esta diapositiva para compartirla con ustedes y podemos ver aquí entonces muchos de estos puntos son parecidos a los principios de propósito, sentido de pertenencia, empezar temprano, innovación, etcétera, integración. Voy a dar un ejemplo de darle a la gente poder involucrarnos con las complejidades, aprendizajes y hacer cambios. Entonces, estos vienen siendo las reglas simples para los líderes y recomiendo que las revisen en el blog de ellos, ya que ellos las están revisando cada mes y ahora están, creo que en la tercera parte en este momento. Ahora, para poder trabajar en este concepto de amabilidad, entonces el señor Paul Batalden y Chris Van Hatten publicaron este artículo de manera experimental en cuanto a cómo se debe ver este tipo de modelos de calidad multidimensionales. Entonces, aquí tenemos lo que tiene que ver con seguridad 1 y seguridad 2. Hablamos también de calidad 1, calidad 2 y calidad 3. Necesitamos de todas. Calidad 1 y incluye umbrales, evaluaciones, estándares, y la calidad 2 tiene que ver con una visión más amplia a nivel empresarial, donde creamos la confianza. Y cuando revisamos estos temas hacia futuro, tenemos que decir que más allá de crear la confianza, que es lo que estamos haciendo durante los últimos 20 años, tenemos que pensar en que necesitamos que avanzar en la coproducción de la salud, que tiene que ver con la calidad 3 y la sentido de propiedad de la salud, lo que tiene que ver con la integración de lo que hacemos para poder crear valor. Ahora, esto viene siendo un concepto que tenemos que utilizar y ahora vamos a ver exactamente qué significa. ¿Qué significa? Estamos revisando las 6 dominios de calidad donde vemos a la seguridad en la parte superior y cómo hacemos el cambio. Entonces, las personas del cuidado de la salud están rodeadas de todo. No es un dominio de calidad, es la calidad, pero sin embargo tiene que tener todo lo demás y necesitamos ser ecoamigables también. Y para hacerlo, entonces tenemos que avanzar hacia los 4 valores que ya tenemos, que son amabilidad, respeto, coproducción, cuidado y cuidado holístico. Ahora, esto se basa en el sistema de transparencia. Ahora, pensamos entonces que esa es la manera que tenemos que hacerlo hacia el futuro y lo que tiene que ver con la seguridad requiere de estos valores centrales de amabilidad, respeto y cuidado holístico con la coproducción. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahora, la seguridad física requiere seguridad psicológica y como lo dice el señor Holnagel, tenemos que ofrecer seguridad de maneras en condiciones no esperadas y para hacerlo tenemos que asegurarnos de que tengamos seguridad psicológica en nuestro personal. Y la seguridad psicológica se muestra aquí como la diferencia entre el daño o el peligro psicológico, temor a cometer errores, no compartir diferentes visiones hacia la seguridad psicológica donde no se cometen
errores, se aprende de los errores, todos comparten ideas y hay una mejor innovación. Entonces, usted podría decir entonces que esto tiene que ver con los factores humanos y la teoría de la alta confiabilidad, pero la seguridad psicológica lleva algún tiempo y ahora se está volviendo más prometedora como la siguiente fase de lo que de verdad tenemos que hacer. Ahora, tenemos que revisar entonces en dónde estamos en nuestras propias organizaciones. ¿Estamos en la zona de aprendizaje o de apatía o de ansiedad o en la zona de confort? Entonces, ¿dónde estamos? ¿Y dónde está nuestro personal? Y esto es algo que ahora COVID ha mostrado que tenemos que prestarle atención. Ahora, tenemos que darle a la gente un sentido de significado. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué es importante lo que hacen? ¿Y qué necesitan hacer? Necesitan sentir entonces que son oídos. Tenemos que poder compartir historias personales y dar las historias también. Ahora, y esto puede ayudarnos a entender exactamente cómo mantener a las personas seguras. Tenemos que tener ese sentido de pertenencia. Ahora, es importante y es algo difícil a veces de tener en cuenta y de qué se trata, porque no es tan tangible. Entonces, esto es un sentido de pertenencia y de propósito que posiblemente necesite mejor seguridad y seguridad psicológica también. Entonces, lo que se dice es que se tiene que revisar la cultura, el liderazgo, se necesita revisar la práctica de lo que hacemos y esto nos puede dar el sentido de pertenencia, dar a la gente la perspectiva de en qué trabajan y dar la retroalimentación. Y entonces, como decías Helen Bevan, tenemos que revisar los 4 valores claves donde nos muestra la importancia de darle a las personas el respeto y la amabilidad que merecen para poder ser seguros. Ahora, cuando hablamos acerca de las agencias, entonces estamos revisando esa teoría de la agencia que viene del mundo de la salud mental. Y esto es cuando las personas tienen este tipo de control y pertenencia y sienten que pueden hacer la diferencia. Ahora, todo esto es lo que las personas llaman las subhabilidades, pero en realidad son habilidades duras. Es fácil de aprender cómo hacer un grupo de cuidado que hace parte de la confianza, pero ¿cómo logramos que la gente lo haga si no los empoderamos? Ahora, si usted revisa entonces el diagrama de seguridad o el modelo de seguridad que proviene de James Reason y si se adapta a la seguridad psicológica, podemos ver que cuando subimos en la jerarquía de seguridad, donde sentimos realmente seguros, es una manera sistemática donde se tienen diferentes sistemas donde se presenta el punto de quiebre. Este punto de quiebra tiene que ver con la seguridad psicológica, donde se trabaja con la seguridad y ese se vuelve su negocio en vez de que algo que se haga y si algo vemos ver cómo se puede adaptar esta jerarquía de seguridad y asegurarnos que si se mueve mejor para llegar a esta seguridad de nuestro negocio. Ahora, en los últimos minutos quiero hablar un poco acerca de qué significa esto. En esencia, significa que hay una transferencia de poder. Mientras el poder que tiene el liderazgo tiene que avanzarlo hacia el poder y la pertenencia en la línea del frente para permitir que las personas lo hagan y para hacerlo tenemos que mirarlo desde el lado de la seguridad psicológica y se hace con amabilidad y con respeto. ¿Eso qué significa? Tenemos que darle el respeto a las personas y como personas significan las personas que llamamos cuidadores de salud, médicos, enfermeras, etcétera. Todas estas personas y también las otras personas son los pacientes, porque son personas antes de pacientes y antes de trabajadores de la salud. Entonces, diferenciar las experiencias nos lleva de nuevo a lo que tiene que ver con el factor humano y la teoría de confiabilidad. Entonces, se requieren diferentes temas a tener en cuenta. Ahora, esto proviene de Child Wilson en el estudio de la medición de la seguridad del paciente y esto se adaptó para tener equipos clínicos
bajo seguridad en la línea del frente y poder ayudar de manera continua. ¿Cómo evaluamos? Todos los días tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué hemos hecho bien en cuanto a la resiliencia, respeto, y darle a todos la oportunidad de tener una voz que diga, mire, esto lo hicimos bien? Y en tiempo real pueden ellos decir entonces, mire, durante horas anteriores no tuvimos problemas con nadie y cómo podemos prevenir que esto se vaya a pasar. Entonces aquí se definen los tipos de riesgos y, como dijo Vincent, tenemos que trabajar de manera proactiva para manejar el riesgo, no de manera retrospectiva. Entonces, hay que revisar estos temas de manera diaria y luego mirar el tema de la confiabilidad del cuidado. ¿Estamos haciendo lo que debemos hacer? Y si no, ¿por qué no lo hacemos? ¿Y cómo podemos mejorar? Ahora, luego vamos hacia el tema de la sensibilidad de la operación que aplica este modelo y revisa cómo el sistema de trabajo funciona en ese momento en tiempo real y revisando exactamente qué es lo que va a pasar hacia futuro, las diferentes predicciones en vez de las reacciones. Entonces, como dijo la doctora Helen, hay que predecir el futuro para poder gestionar lo que va a pasar y evitar el riesgo. Y finalmente, de qué manera podemos aprender y cómo podemos tener sistemas de aprendizaje. Ahora, cuando pienso en cuanto a la pandemia del COVID y lo que ha pasado durante los últimos 15, 14 meses, pienso entonces que si hubiéramos tenido nuestros equipos clínicos capacitados y si los tratamos con amabilidad, hubiéramos visto mejores resultados. Y de verdad tenemos que pensar entonces en cómo podemos gestionar esto hacia futuro. Ahora, en conclusión, vuelvo al principio de Demings, a los 14 principios de Demings, y estos 14 principios en realidad son muy relevantes a la actualidad y pueden ser relevantes hacia futuro para lo que tiene que ver con las estrategias de seguridad del paciente. Quiero dar las gracias por escuchar mi charla y los invito también a las conferencias virtuales de Scott, que va a ser en Florencia, pero en este momento creo que vamos a hacerlo de manera virtual. Eso va a ser el 11 al 14 de julio. Se pueden registrar en este momento y, y estas vienen siendo las valores de las conferencias de ISQUA y espero que se puedan registrar. Les agradezco de nuevo. No duden, por favor, en contactarme y estoy listo para responder preguntas si las hay. Gracias. Hello? Muchas gracias al doctor Peter Lagman por su excelente presentación. No tenemos considerado darle paso a preguntas por la cantidad de preguntas que nos están llegando. Vamos a darle paso inmediatamente a la conferencia de la doctora Sonali Desai. Adelante, doctora Desai. Ya.
Go ahead, doctora Desai. Everybody is listening to you. Sigue, doctora Desai, todos están escuchando. Bueno, muchas gracias de nuevo. Creo que el doctor Bates va primero y yo voy después. Están equivocados en la agenda. Yo empiezo a la 1:40. El doctor Bates no ha podido conectarse aún. Dr. Bates has not been able. So, le agradeceríamos que nos siguiera ella primero si ya está lista. Did you want me to start first, or do we want to wait for Dr. Bates? ¿Quiere que empiece ya o esperamos al Dr. Bates? El doctor Bates debería haberse conectado ¿a qué horas? El doctor Bates debe conectarse en 7 minutos. Esperémoslo entonces para que él se conecte y ella se sienta cómoda. Damos 7 minutos de break para que el doctor Bates pueda conectarse.